como un gran libro que va acrecentándose, que se llama Poesía en Exhibición, ¿verdad? No, de hecho se llama, ese libro, ¿Sí? Poemas en Exhibición, Poemas en Exhibición. aglutinaba hasta ese momento, hasta el 2003, toda la poesía. Ahora sale otro nuevo libro Ya. que aglutina toda la poesía. ¿Ya salió? Sale el próximo mes. Sale el próximo mes, por eso no lo conozco. Nos convoca hoy un tema titulado Los oficios del escritor, narrador, poeta, ensayista. El hoy son 3 oficios, o es el mismo oficio con 3 variantes distintas. ¿O no lo son? Sí, decía, nos convocaron con ese tema, los oficios del escritor. Y dice, narrador, poeta, ensayista. Pues mira, yo creo que pues sí, pues, desde el punto de vista de que cuando uno decide o la vocación elige por ti, no sé por cómo sea, por la literatura, por amor a la literatura, finalmente simplemente es un todo, ¿verdad? Pero en el momento de ponerse a practicar habla sobre cómo funciona la mente de los poetas, a diferencia de los narradores, y más en concreto, en alguna parte hablaba de Cervantes y cómo hablaba del signo representativo, cómo a partir de Cervantes el signo empieza a representar otra cosa. Antes, y estoy pensando sobre todo en los magos del Renacimiento italiano, el signo es la cosa. Si decía el poeta estrella, no solamente es es una estrella en realidad. Las cosas, el significado y el significante son la misma cosa, no existe esa separación. Y supuestamente a partir del barroco empieza a haber esa disociación entre el significado y el significado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, para yo tratar de explicarme estos procesos, yo me acuerdo que escribí esto hace 20 años, tratando de responder más o menos esta pregunta, que de alguna manera, cuando escribo un poema es un poco como si fuera un mago del Renacimiento, es decir, que la cosa es exactamente, coincide con la palabra. Y en cambio, cuando escribo narrativa, ya empieza a haber una diseminación, una disociación entre el significado y el significado. Puede no ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Si yo digo, no sé, algún sustantivo, no necesariamente coincide con la cosa. Si yo digo espejo, puede ser cualquier espejo, no es el espejo. Ya. Entonces, ¿vos elegís el género o el género te elige a vos? No, yo creo que en mi caso el género me elige. Siempre constantemente siento, de pronto tengo la necesidad de escribir un poema y realmente hasta el día de hoy, que empecé a escribir mi primer poema a los 12, 13 años de edad, hasta el último que escribí justamente en Madrid hace poco tiempo, los escribo siempre a mano. Toda mi poesía siempre escribo a mano. La primera, segunda versión a mano, ya después la paso en la computadora y la trabajo sobre la computadora, pero siempre las primeras versiones de mi poesía siempre son a mano. Eso que habla justamente de lo que estoy diciendo ahora. En cambio, con el ensayo, con la narrativa, nunca es a mano. Siempre es directamente, abro el laptop y me pongo a trabajar sobre los archivos. Ahora bien, la única novela que sí escribí a mano fue justamente la primera, la que lleva este título que
te gusta, de las leyes que enamoran. Esa novela sí la escribí a mano, y porque yo me metí en la cabeza que yo quería escribir a mano como hacía en su momento D.H. Lawrence, un escritor al que yo admiro, un escritor inglés que, bueno, en esa época todos escribían a mano, pero él decía que había que escribir a mano incluso las novelas. Entonces yo me propuse escribir esa primera novela a mano. Ya después dije, no, ya empecé con mi máquina de escribir, todavía no existían las computadoras, y ya después pasé a las computadoras. Hay un ritual diferente entonces, aparte de, para escribir un género u otro, es ese, la poesía la escribes a mano. Bueno, el ritual diferente sería nada más que sí requiere, no sé si más disciplina, pero mucho más tiempo, más paciencia, el trabajo de la narrativa de una novela. Yo de hecho casi no escribo cuentos, por cierto, tengo algunos cuentos, sí, nunca he publicado un libro de cuentos, y ahora luego te diré por qué no escribo cuentos. Pero en el caso de la poesía también requiere mucha paciencia, pero es una paciencia de otra naturaleza. Cada vez más yo escribo un poema, me olvido de él unos días, lo vuelvo a trabajar, me olvido de él unos meses, lo vuelvo a trabajar, me olvido de él varios años y lo vuelvo a trabajar. O sea, antes de que un poema salga a la luz, puede pasar 5, 6, 7 años. Pues la gente no lo sabe. Publicar mucho menos poesía, ¿no? Mucho menos, mucho menos. Le tengo demasiado respeto a la poesía, siento que sobra poesía mediocre en el mundo, sobra mucha poesía que podría no haber sido publicada. No quiero incrementar la mala poesía que ya existe, incluso mala poesía de grandes poetas. Quiero decir, hay grandes poetas que desgraciadamente escribieron poesía, digamos, mediocre, ¿verdad? No todo estuvo a la altura y que bien pudieran haber hecho, bien habrían hecho si hubieran decantado, si hubieran cribado su obra, la hubieran empezado, por ejemplo, con Neruda. Por ejemplo, con Pablo Neruda, con toda mi admiración, creo que le sobra bastante, ¿verdad? Y bien habría hecho si hubiera sabido decantar. Entonces, yo siempre recomiendo mejor acercarse a una buena antología de Neruda, que una buena antología de Neruda es este tamaño, ya digamos, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la obra completa de Cavafis, la obra completa de Cavafis es así, completa. Es lo que escribió, no lo que escribió en toda su vida, lo que publicó en toda su vida. Porque todo lo que tiró y arrojó a las llamas para que tengamos esto. Otro poeta que admiro, Jaime Gil de Biedma, uno de mis ídolos literarios, toda su poesía completa es así. Yo se lo agradezco, ¿verdad? ¿Para qué tener que leer la obra completa de Carlos Pellicer en 14 volúmenes? O sea, es la cosa más aburrida, ¿verdad? Cuando puedo acercarme a grandes poetas que decantaron su poesía y nos dejaron lo mejor de lo mejor, donde cada verso cuenta. Entonces, en ese sentido, para responder, sí hay un tipo de paciencia diferente, es una paciencia como a largo plazo con la poesía, mientras que en la novela es una paciencia de que sé que me voy a llevar un par de años, ahora sí que son, perdón, horas culo, horas nada, ni modo, esto va a ser así, a partir de ahora, 18 meses, 2 años, 3 años, cada novela es diferente, pero sé que es un trabajo de constancia, ¿no? Sí, ya. Pero examinar y escoger qué es lo que se publica y qué es lo que se tira a la basura, no es algo que podría ocurrir en todos los géneros, que también deberías pensar también. Es que me quedo pensando, también hay una gran cantidad de novelistas que uno podría pensar que pudieron haberse decantado por no publicar determinadas obras, ¿no? Mira, ahí entramos al terreno de que te dije que hablaríamos del cuento. Ah, ok. Yo tengo mi propia teoría, mi propia ars poética sobre este tema. Y es que a la novela no importa si le sobra. No importa. Es más, permite la rebaba, permite todo lo sobrante. Es más, la novela es eso. La novela es como la vida. Le sobran muchas cosas. En la vida no todo es súper intenso y no todo el tiempo todo es dramático y todo es un clímax constante. De hecho, la vida es a veces bastante aburrida.
no todos los días te pasan grandes, no todos los días vas a Costa Rica, ¿verdad? Y presentas libros, no todos los días te pasan, no todos los días conoces al amor de tu vida, todas estas cosas no pasan todos los días, Sí. ¿verdad? Entonces, para mí la novela es un poco, lees Fortunata y Jacinta, por ejemplo, o lees La Recherche de Proust, grandes momentos muy aburridos, largos tramos muy aburridos. Y me parece que el que se lanza a leer una gran novela, sabe o entiende que así va a ser, porque de alguna manera está viviendo una vida a través de esta novela, algo más o menos que pretende simular que es la vida, fingir que es la vida. Y el cuento no le puede sobrar nada. El cuento es para mí como una película, es decir, es un artefacto completamente artificial, donde ya sea que puedas contar una vida, hay cuentos que cuentan una vida, hay cuentos que cuentan 2 horas de la vida de algún protagonista, pero de una u otra forma el cuento no le puede sobrar, y de hecho creo, como decía Edgar Allan Poe sobre la poesía, que se aplica también al cuento, yo lo aplico al cuento, el cuento se debería escribir del final para el principio. Es decir, realmente, como se decía que deberían escribirse los poemas, también los cuentos deberían escribirse del final para el principio. Es decir, tú, autor, ya lo sabes todo, ya sabes el final, ¿no? En cambio, con la novela no necesariamente sabes, es más, el novelista no sabe muchas cosas de lo que está escribiendo. Sí, las va descubriendo. Las vas descubriendo. Y entonces cuando a mí me dicen, ay, es que tu novela está muy larga, tiene 500 páginas, y digo, bueno, es que imagínate que a Proust le hubieran dicho, quítale el volumen 4 y el volumen 2, para que en lugar de que tenga 7 volúmenes, nada más tenga 5. Es absurdo. Sí, démosle solo 70 años de soledad. Imagínate, 70 años de soledad, sí, no son muy, bueno, esa no es tan larga, pero hay cosas más largas. Claro, pero alguien le habrá dicho eso. O al Don Quijote. No, Sí. quítale aquí, quítale allá, está muy larga, nadie la... Los Miserables. Sí. No, es lo que es, así es. Y si no te gusta, lee cuentos. Y si no te gusta leer, date un tiro. Sí. Sí. Y por otro lado, también otra analogía que yo siempre hago es con las miniseries, que a mí me encanta ver miniseries. Porque las miniseries en el fondo es como el folletín decimonónico. Sí. En el fondo cumplen la misma función y están continuando esta tradición del folletín. Claro, cosas diferentes, ¿verdad? Donde uno quiere que continúe y quieres que continúe y no quieres que se acabe. Sí. Es más, a mí me choca cuando se acabe una buena miniserie, ¿no? Cuando Lost se acabó, dije, ay Dios, ya se acabó Lost, que a mí me gustó mucho, pero bueno. Sí. Y así algunas otras miniseries, ¿no? Son como una novela. En cambio, una película, muy buenas películas, son cuentos, son artefactos precisos de relojería, ¿verdad? Ajá. Que te llevan, sabes que vas a entrar al cine durante 2 horas y en esas 2 horas vas a vivir una experiencia única. No, en la novela pues te la tienes que campechanear, la vas leyendo poco a poco, te lleva semanas, a veces un mes, una novela larga. Tal vez por eso un enemigo tan grande de la novela era Borges, ¿verdad? Que pasó la vida prometiendo que iba a hacer una novela y nunca la hizo, porque buscaba esa intensidad, ¿verdad? En cada... Claro. Claro. Y no se le puede pedir buscar esa intensidad todo el tiempo en una novela de un novelista. No se puede. No. Y yo creo que es uno de los grandes problemas editoriales que están pasando ahora, porque por eso es que ahora lo que más quieren los editores son novelas cortas. Nadie quiere leer cuentos porque tampoco se venden mucho, ¿verdad? Menos en Francia se vende más y en otros países, pero en Latinoamérica ni en España el cuento es tan exitoso como la novela. Pero por otro lado, los editores no quieren que llegues con tochos, como dicen en España, tochos, y en México decimos ladrillos. Ajá. ¿Aquí cómo se dice? Mamotretos. Mamotretos. No, por favor, mamotreto. No me traigas un mamotreto. Entonces, novelas 150 páginas, 200 máximo, porque la gente se cansa, su capacidad de concentración es mínima hoy día, ¿verdad? Sí. Entonces es muy difícil. Sí. Para hacer novelas, ¿tomas notas, tomas apuntes o de una vez te lanzas? Mira, cada novela ha sido diferente, la verdad.
En alguna he llegado a tomar apuntes. No soy Sí. un escritor como Solar, Ya. que a quien admiro muchísimo, que tomaba apuntes de todo, o como muchos otros escritores que toman apuntes. No, lo que sí me pasa es que escribo, digamos, el capítulo 3, estoy totalmente inmerso en el capítulo 3 de la novela, inmerso, y se me ocurre el 4 y el 5. Digo, 4 y 5, ya los tengo. Entonces hago notas para el capítulo 4 y 5, por ejemplo, porque ya sé de lo que tiene que pasar para el 4 y 5. O a veces ya sé que esto, una muy buena idea, pero no puede ser para el 4 y 5, tiene que ser para el 14 o para el 15. Entonces lo dejo allí, pero los pongo como notas, como apuntes, como para refrescarme la memoria. Pero no lo hago como antes de escribir la novela. Como por ejemplo, sí sé que hace mi amigo Jorge Volpi. Él sí suele tomar notas antes de escribir sus novelas. Y entonces tampoco planificas toda la novela, ¿sí? Como que tengas un... No, porque yo sí creo en esta experiencia como vital de que te decía, de que la novela tiene que ser un poco como la vida. Sí. Yo crecí mamando a los escritores decimonónicos. Realmente, yo a los 15, 16 años es lo que más me gustaba leer, las grandes novelas decimonónicas. Son las que yo devoraba, Stendhal, Dumas, Balzac, Galdós, Dickens, todo lo que fuera grande de eso me gustaba muchísimo, ¿verdad? Las novelas totalizantes, ¿verdad? Que luego, de alguna manera, los grandes escritores del boom emulan o continúan esta tradición de novela totalizante, que parezca que es como si fuera la vida. Y a mí me gusta mucho esto, no digo que sea mejor o peor que otras, hay otros grandes novelistas que no les interesa esto, ¿verdad? Pero ese es el tipo de novelas, y entonces las sorpresas también van apareciéndole al autor que las escribe. Yo he quedado muy sorprendido con muchas cosas que pasan en mis novelas, que yo no suponía, no veía venir. ¿Te sorprenden que los personajes, cómo actúan? Sí. ¿Te ha llegado a pasar que un personaje se robe el protagonismo que no habías pensado darle? Sí, bueno, a ver, una anécdota que yo cuento que es muy chistosa, muy graciosa, que justamente es esa primera novela de Las leyes que el amor elige. Son dos parejas, dos matrimonios. Yo no había vivido eso que se llama matrimonio. Ya. No lo había vivido, era muy joven cuando escribí esa novela, pero ya eran dos matrimonios. Un matrimonio le va muy bien, otro matrimonio le va muy mal, ¿no? Y sabía que en uno del matrimonio que le iba, bueno, no sabía esto realmente, le iba muy mal, y al otro le iba muy bien. Y no sabía por qué le iba muy mal. Y en el último capítulo descubrí que la protagonista que le iba muy mal tenía un amante. Claro, tenía un amante. Sí. Y esto lo descubre el lector junto conmigo en el último capítulo. Claro. Si hubiera estado casado para entonces, ya lo hubiera sabido antes. Ya lo hubiera sabido antes. Sí. Exacto. Ok. Bueno, la verdad también cuando me propusieron el tema, que eran los oficios del escritor, yo pensé que también íbamos a terminar hablando de lo que no era escribir, sino ganarse la vida con otro oficio. ¿Tienes otro oficio? Sí, a ver, desgraciadamente tengo otro oficio. Aparte de ser papá, que ese es otro oficio. Ese es un oficio, ¿verdad? Soy profesor de lengua y de literatura. Digamos, como se dice, eso es lo que paga los bills, sí, ¿no? Pero bueno, alguna vez soñé, como muchos escritores soñaron, que los libros pagarían los bills, las facturas, ¿no? Sí. ¿Dónde haces? Bueno, he enseñado en muchas diferentes universidades, en México y en Estados Unidos. Ahora llevo 13 años viviendo en Charleston, Carolina del Sur. Ajá. En el este de Estados Unidos. Ya. Porque vos naciste en Estados Unidos. Sí, pero eso es una casualidad. Eso confunde muchas veces a la gente. Es como Carlos Fuentes nació en Panamá. Pues sí, ¿no? Sí. Y no sé quién, Heredia nació nació en Uruguay. Eso no importa, ¿no? Yo nací allá, sí, pero crecí toda mi vida en México. Ya, ok. Y solamente mucho más tarde, y por razones que ni yo mismo entiendo, terminé en Estados Unidos. Tiene que ver con la docencia, eso también. Tiene que ver con la docencia. Sí, con pagar las facturas. Pagar las facturas. Eso que contabas ahora el novelar
me sonó a mí, no solamente al siglo XIX, sino también muy cervantino, ¿no? Como que es siempre, yo también soy profesor y siempre le cuento a mis estudiantes eso, ¿verdad? Que da toda la impresión de que en el Quijote Cervantes publica la primera parte sin haberla revisado y entre otras cosas porque le iba escribiendo así como al... Yo tengo la misma sensación que tú. Y fíjate que ahora que me acabas de obsequiar 4 ensayos quijotescos, yo también tengo mis ensayos sobre Cervantes, y coincido contigo, Ali. Sobre todo en la primera parte se siente que no tenía mucha idea para dónde iba esto. Sí, ¿verdad? Y que de pronto dijo, ay, pues qué tal si meto aquel cuentecito del curioso impertinente. Ay, pues lo mete. ¿Y qué tal si no sé qué? Y se le empiezan a ocurrir muchas cosas. Y yo creo que la novela empezó a crecer. No tengo bases, pues no soy un quijotista experto, ni mucho menos. Pero no creo que estuviera tan planeada. No. Incluso parece como que tenía cierta desconfianza sobre cuán importante o cuánto iba a traer al público con eso. Y entonces comienza a meter otras cosas, ¿verdad? Exactamente. Sí, empieza a meter otras cosas. Yo creo que ya para la segunda parte ya tiene mucha más noción de qué diablos estaba haciendo. Sí. ¿No? Uno de tus ensayos sobre el Quijote trazas un paralelismo entre el Quijote y Terra Nostra, ¿verdad? ¿Nos hablarías de eso? Ay, caray, bueno, se lo escribí hace tantos años. Bueno, más bien te voy a hablar sobre mi recuerdo. A ver, te comento un poquito de Terra Nostra. Fue una novela. Bueno, Terra Nostra es quizá la novela más ambiciosa de Carlos Fuentes. Fue una novela que nos marcó mucho, sobre todo, curiosamente, a Jorge y a mí. La leímos juntos en la preparatoria. Ya. Y nos recomendábamos lecturas. Y por alguna razón se nos metió en la cabeza que teníamos que leer la novela más difícil de Carlos Fuentes. Otro tocho, otro mamotreto, ¿verdad? Y aparte difícil, ¿verdad? Pero la queríamos leer y sí, es una novela que a pesar de toda su verborrea y de todas sus cosas que uno se le pueda imputar, que tiene mucho para qué imputársele, es una novela, yo creo que es una gran enseñanza, entre otras cosas, para escritores. Uh-huh. Porque aprendes como escritor que lees esa novela, que el terreno de la novela es el terreno de la libertad por excelencia, donde todo se puede hacer, todo está permitido y donde incluso todas las transgresiones que no se te permiten en la vida real, en la sociedad, uh-huh, las puedes llevar a cabo en la novela. Y ahí sí yo creo que Fuentes lleva las cosas a sus últimas consecuencias. Uh-huh. En Terra Nostra, por ejemplo, no sé, para quien no la haya leído, una de las partes, tiene tantas partes tan locas, enloquecidas, donde pone a Sor Juana Inés de la Cruz a follar con Don Juan Tenorio en el Escorial. O sea, Dios mío, un personaje de ficción con un personaje real follando, cogiendo, no sé cómo se diga. Cogiendo, sí. Cogiendo. Bueno. Sí. Nos permitimos decirlo, ¿verdad? Bueno, no sé cómo se diga en Costa Rica, cogiendo, pero bueno, cada país se dice diferente. Pero bueno, en el Escorial. Sí. Digo, a mí me pareció fantástico en la doble acepción de la palabra. Entonces aprendí a leer esa novela a los 18 años, sí, realmente fue asombroso. Me acuerdo que yo todavía en esa época tenía fuertemente cristiano, ya no lo soy, pero fuertemente cristiano. Y me acuerdo que cuando conocí a Fuentes, la primera vez que lo conocí, de hecho en una playa, en Ixtapa, una playa muy bonita de México, escondido bajo una palapa leyendo, conversé con él y Jorge y yo íbamos al Centro Universitario de México, CUM, que es una de las escuelas más famosas. Es famosa no porque sea una escuela de ricos, ni mucho menos, no es una escuela de maristas, hermanos maristas. Ya. Me imagino que habrán hermanos maristas en Costa Rica, sí, así como hay jesuitas, lasallistas. Bueno, entonces sí, son muy buenos educadores, la verdad. Aquí hay un colegio marista, creo, ¿verdad?
sí, Sí. sí, sí. Bueno, es una escuela muy buena, marista, donde estudió Plácido Domingo. Se dice que estuvo allí, antes de que se llamara así, estuvo Fidel Castro, cuando estuvo en México, donde estudió Carlos Fuentes, Jorge Ibargüengoitia, José Emilio Pacheco, varios presidentes de México. O sea, es Ya. una buena escuela. Entonces todo el mundo quiere entrar a esa escuela. Es muy difícil entrar. Ahí nos hicimos amigos Jorge y yo, y ahí fue que decidimos leer esa novela de Terra Nostra. Pero a pesar de ser una escuela muy abierta y muy plural y todo esto, pues era una escuela católica, Claro. ¿verdad? Entonces teníamos todos este background muy católico. Y me acuerdo que al leer Terra Nostra hay unas escenas muy duras. Por ejemplo, hay una escena donde Felipe II está viendo una pintura de Jesucristo diciendo las bienaventuranzas a sus apóstoles, a sus discípulos, y de pronto, como está medio loco Felipe II en la novela y no sé qué le pasa, es una novela fantástica, Terra Nostra, ves a los 12 discípulos masturbándose. Entonces dices, qué cosa más rara. Pero para un joven de 18 años, todavía con todas estas secuelas católicas, fue muy duro. Y me acuerdo que se lo comenté a Carlos Fuentes en la playa. Le dije, ay, maestro. Yo entonces le decía maestro, no le gustaba, era Carlos. Eso ¿y tú en qué escuela? En el CUM. Yo también fui en el CUM, me dice. Le digo, sí, oiga, ese capítulo estaba un poco fuerte. Ja, 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 ja. Me imagino que se han de haber espantado muchos los maristas, me dijo. Entonces, Pues sí. pero bueno, entonces cosas como esas, leer Terra Nostra fue abrir los ojos para entender que en el terreno de la literatura todo está permitido. Todo lo que se te pueda ocurrir lo puedes hacer en la novela, Ya. ¿verdad? Que es también un poco lo que nos enseña, no solamente Cervantes, otro autor muy caro para mí que es Gargantúa y Pantagruel. Rabelais. Rabelais, claro, Rabelais lo hizo antes Sí. de Cervantes, y se lo permitió todo. Se permitió que Gargantúa se ponga desde la Notre Dame a orinar sobre todos los habitantes de París, y se permitió que la mamá de Gargantúa o de Pantagruel, bueno, la mamá de uno se ponga a zurrar, ¿cómo se llama? A cagar durante días y días, a defecar. O sea, cosas extravagantes, locas, fantásticas. La novela es libérrima, tiene que ser libérrima. Puede ser escatológica, puede ser anticristiana, puede ser lo que tú quieras que sea, ¿verdad? Muy sexual o poco sexual o remilgosa. Todo cabe en la novela, pero también diría yo, todo lo que esté bien hecho. Eso es el punto, ¿no? Ese es el punto, todo lo que esté bien hecho. Y ahí es la parte complicada, Sí, sí. ¿verdad? Pero ya desde Rabelais veíamos la escatología, y luego en Cervantes, bueno, recordemos que está Don Quijote en la montaña con Sancho, y le dice Sancho, creo que le dice Sancho, aquí huele medio mal. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, ¿No? sí, Creo que uno de los dos se ha zurrado. Fue Sancho. Fue Sancho el que se zurra de miedo, Sí, claro. sí, de miedo. Son los batanes que están ahí. Son los batanes, se zurra de miedo, Sancho. Entonces, muy escatológico también, Sí. ¿no? Y luego pues tenemos ahora Sergio Pitol, otro escritor muy escatológico. Ya. Esta línea en la que venís comentando, ¿son influencias estos clásicos? Todos los clásicos constantemente me influyen, y siempre en mis novelas estoy tratando de rendir homenajes. Son homenajes muchas veces, tributos privados o no tan privados. Tengo una novela que se llama Fricción, y que también es mi novela rabelesiana. Yo le llamo mi novela rabelesiana porque es estrambótica, es enloquecida, es escatológica, carnavalesca. Entonces, y tengo mi novela lorenciana, y tengo mi novela prustiana. Entonces tengo mis homenajes. Ya. Bueno, un poco eso era el crack, ¿no? El crack era como romper con algo no demasiado clásico y tratar de retomar contacto con los clásicos, incluso mexicanos, ¿no? Sí, bueno, para hablar del crack, el crack, yo creo que lo que nos pasó a nosotros en los años 90 fue que éramos
decimos en México, chavos, Sí. ávidos, éramos muy buenos lectores y ávidos de más lecturas. Y queríamos lecturas más, ¿cómo se dice? Pienso las palabras, desafíos más, y que solamente los habíamos encontrado con los escritores del pre-boom y con los escritores del boom latinoamericano, hasta allí, digamos, hasta Guillermo Cabrera Infante o hasta Un Mundo para Julius, a ver, recuérdame. Bryce Echenique. Bryce Echenique, etcétera, ¿no? Hasta allí, digamos, Ya. y antes del boom, ¿no? Sí. Carpentier, Onetti, todos los grandes escritores, Ya. y Borges, todos esos. Y después, ¿qué pasaba? Que a partir de fines de los 70 y 80 sentíamos que esto ya no existía, ya no habían esas grandes novelas, esos grandes desafíos. Ajá. Entonces, de alguna manera nosotros queríamos emularlos, queríamos escribir esas grandes novelas, ¿verdad? Y en ese sentido fue que estábamos, cada uno ya habíamos publicado una sola novela hasta ese momento, cuando descubrimos que teníamos estas afinidades y que estábamos escribiendo cada uno de nosotros nuestras segundas novelas. Y por supuesto cada uno quería escribir su obra maestra, ¿no? Que aparte no está mal, ese es el sentido. Ese es el sentido de escribir una novela. Tienes que pretender, nunca lo vas a alcanzar, pero pretender escribir una obra maestra. Eso es lo que buscaron todos los escritores que admiramos. Sí. Eso es lo que querían. Muchos no lo alcanzaron, pero hay que intentarlo, ¿no? Y eso estábamos tratando de hacer con nuestras segundas novelas, que fue cuando se nos ocurrió, pues, ponerle nombre a esta amistad y a estas afinidades, ¿verdad? Y fue cuando le pusimos el nombre de Crack, después de haber barajado algunos diferentes nombres, ¿no? A este grupo, sobre todo grupo, que no generación. Grupo, no generación. Explicamos esto porque como muchas gentes de la generación se sintieron obviamente excluidas, entonces decimos, es un grupo enclavado dentro de una generación. Ya. Es un grupo dentro de una generación, la de los 60. Ya, ok. Sí, porque como que tiene más unidad lo de grupo, ¿no? Sí, y luego muchos nos atacaron que si era un grupo hechizo, que si era un grupo mercadotécnico inventado por una editorial donde se pusieron a juntar a 5 escritores. No es cierto. Nosotros éramos amigos desde la preparatoria, Jorge, Ignacio Padilla y sí, son como de la misma edad, además, ¿verdad? De la misma edad. Bueno, 68, 67, Pedro Ángeles del 66, pues de la misma edad, de fines de los 60, y entonces éramos amigos y después le pusimos un nombre a nuestro grupo. Ya, ok. Podemos hablar de Borges. Siempre voy a terminar hablando de Borges, ¿verdad? Entonces, es que alguna vez, creo que está en 7 ensayos capitales, un ensayo que le dedicas a Borges y que me llamó mucho la atención, que era un ensayo en donde todo el mundo habla de Borges, el propio Borges habla de Borges en términos de su relación con Heráclito, y vos lo hiciste en relación con Parménides. ¿Quieres hablar de eso? Sí. Con mucho gusto. ¿Te parece? También iba a proponerte, no lo hablamos antes, si querías más tarde, si nos da tiempo, dejar un poco tiempo para preguntas, para claro. Después de responderte si hubiera alguna pregunta del público. Pues bueno, el tema Heráclito, Parménides. Mi novela Fricción, también es mi novela, aparte de rabelesiana, es mi novela presocrática. ¿Por qué presocrática? Porque me dediqué 3-4 años a estudiar a los presocráticos, o también llamados filósofos de la naturaleza, ¿verdad? Donde se hacen las primeras preguntas. Estamos hablando desde Anaximandro, estamos hablando de Heráclito, estamos hablando de Demócrito, muchos que se me están olvidando ahorita, pero los estudié en su momento a fondo. Pero en todo caso, la cuestión es esta, para no aburrirlos con filosofía. Parménides, antes de Demócrito, se piensa que el átomo es indivisible. A partir de Demócrito se piensa, es la primera persona que dice, no, es divisible.
Si es divisible el átomo, entonces existe espacio, existe la nada. Ese concepto para Parménides simplemente no era lógico. No puede existir la nada. Tiene que haber siempre algo. Eso algo se llama ser. Siempre hay ser. No puede, simplemente es un contrasentido pensar que existe el no ser, lo cual tiene lógica. Pues sí, no existe el no ser, todo tiene que ser. Y a partir de ahí, Parménides basa toda su construcción teórica. Si todo tiene ser, todo el universo está insuflado de ser. No existen vacíos, no existen la nada. Luego con Demócrito y todos los atomistas sabemos que sí existe la nada. Hay vacíos en el espacio, sí hay la nada. Esto también es muy difícil de entender, ¿verdad? Científicamente ya en el siglo XX sabemos que existe la nada. Pero hasta ese momento lo lógico era pensar como Parménides. Si todo está insuflado de ser, si todo está lleno de ser, entonces no puede existir el movimiento. Parece que nos movemos, pero no nos estamos moviendo. Parece también que hay tiempo, pero no existe el tiempo. Todo está paralizado en el universo. Entonces no existe el tiempo, no existe el movimiento. Todo está colapsado por el espacio, porque no hay para dónde ir. El espacio está inmovilizado. Esa es la concepción parmenidia del universo, que es justamente la contraria a la de Heráclito, que fue su predecesor. Parménides está tratando de refutar a Heráclito. En todo caso, mi teoría, al leer, yo siempre que he leído a Borges, me ha parecido que es el escritor más parmenidio del mundo, porque realmente nunca están pasando nada en los cuentos de Borges. Un ejemplo, y todo es un fingimiento de que pasa. Un ejemplo, cualquier cuento me parece que es así, desde El milagro secreto, por ejemplo, cuando le van a disparar al fusilado y se detiene el tiempo, es un ejemplo muy claro. Un ejemplo muy bueno es el atroz caso de Lazarus Morel, el del esclavo. Sí. No sé si se acuerdan, no sé de qué libro sea, pero que es de la historia universal de la infamia. es la historia universal de la infamia. Bueno, Sí. también tiene su historia de la eternidad, donde habla Sí. de esto, ¿no? Pero en el cuento de Lazarus Morel es fascinante porque, mal que bien, no lo recuerdo, pero este esclavo, o se llaman cimarrones, no sé cómo le llaman en el cuento, se escapa, y entonces el tipo ya cree que se escapó y pasa por la selva, por los pantanos, y ves todo el cuento que pasa, y al final del cuento regresa a donde llegó. Entonces fue no una farsa de libertad, fue como una patraña, realmente, que sintió que fue libre y nunca fue libre en este cuento. Otro cuento para mí que ejemplifica, para responder tu pregunta, es El muerto. No sé si te acuerdas. El muerto, no sé si es de Aleph o de Ficciones, el último, donde Bandeira es el criminal malo. Ajá. Sí. Sí, Es uno del grupo del criminal malo, de los forajidos Ya. de la Pampa o lo que sea que fueran. Uno se le subleva y lo va a traicionar. Y al final le dice el jefe: yo ya sabía que me ibas a traicionar, todo ha sido una pantomima para que creas que me vas a traicionar. Y al final el que va a traicionar termina asesinado. Por eso se llama El muerto. Ya estás muerto desde antes de que creas que tienes libertad. No hay libertad, y esa es mi tesis en este ensayo. No hay libertad en los cuentos de tesis. Los mundos son claustrofóbicos, todo está insuflado de espacio, como pensaba Parménides. No existe el movimiento. Creemos, realmente es terriblemente deprimente, pesimista y deprimente leer a Borges. Y ya lo decía una profesora mía argentina que tenía una teoría sobre el tema de la claustrofobia en Borges. Decía, si uno lo lee con atención, es muy deprimente leer a Borges. El mundo de Borges es claustrofóbico, no hay escapatoria, no hay libertad, no hay salida y tampoco existe el movimiento. Ya, ok. Bueno, es que estamos con las luces casi no podemos verlos a ustedes. Supongo que por eso los actores no se ponen nerviosos, ¿verdad? Porque no pueden ver al público. ¿Alguna pregunta para Eloy? ¿Comentario?
tienden a buscar otros significantes, bueno, hablar con significado significante, mientras que la narrativa es más material. La primera pregunta, no, dos o tres, es por qué juega de esa forma, por qué lo hace así. Segundo, en su caso, al escribir, bueno, usted cuenta que nos habló un poco de sus estrategias, digamos, que no toma notas, que en el caso de la novela va descubriendo. ¿Recomienda usted, en su caso, que también tiene otro trabajo, digamos, que se dedica, que no está leyendo con escritura, tener la disciplina de un horario de escritura, o es mejor encontrar el motivo, la motivación para escribir, encontré un motivo, voy a entregarme a esto, o el escribir como oficio que no sea productivo? Bueno, sobre la segunda pregunta primero, en mi caso yo creo que mis novelas surgen casi siempre, si me pongo a pensar, llama José Lezama Lima en un libro que se llama La expresión americana, que también recomiendo, la idea seminal. Viene, te llega la idea seminal y entonces se apodera de ti y sientes que tienes que poner en práctica, tienes que poner a escribir o explayarte a partir de una idea seminal. Te pongo un ejemplo. Mi novela Fricción surge de una epifanía, una imagen, una idea seminal, y es: ¿qué pasaría si Empédocles, porque nunca hablé de esto, en realidad estudié a Parménides y Heráclito, de todos estos, para llegar a Empédocles, que es el que sigue, es el de los 4 elementos, porque Fricción trata sobre Empédocles, no los quiero aburrir, pero el caso es que en el siglo IV antes de Jesucristo, Empédocles se tira al volcán Etna para demostrar al pueblo de que él es un semidios, ¿verdad? Y se dice que, y que luego él decía que reencarnabas. Él creía en la reencarnación. Y yo dije, ¿qué pasaría si un político mexicano del siglo XX se creyera Empédocles reencarnado y en lugar de tirarse al Etna se tirara al Popocatépetl? Y como yo subí al Popocatépetl cuando era muy joven, al volcán Popocatépetl, dije, qué buena imagen. Ahora voy a poner a este mexicano que es Empédocles tirándose al Popocatépetl. Y este mexicano tiene que ser un político ecologista. Yo luego conocí también a un político ecologista, etcétera. Entonces esa fue la imagen y se me hizo buenísima. Y a partir de eso escribí Fricción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, La familia interrumpida viene de una imagen de un poema de Luis Cernuda, un poeta español que admiro, que es un poema que se llama Niño Muerto. Me encanta ese poema, me obsesioné con ese poema y yo quise saber quién era ese niño muerto y me puse a investigar 2 años sobre qué pasó, en qué circunstancias escribió Cernuda en 1938 ese poema estando en Inglaterra y quién era el niño muerto, y escribí toda una novela solamente por ese poema que se apoderó de mí. Entonces, cada novela surge por razones, la verdad, muy diferentes, no tengo una regla precisa. Entonces, una vez, para responder a tu pregunta, se apodera de ti la idea seminal o surge la idea seminal y se apodera de ti la necesidad de escribir, la nanqué griega, la necesidad de escribir esta historia, ahí sí necesitas, recomiendo disciplina, horas nalga, lo que decía Hemingway, horas nalga, trabajar, si no todos los días, si no, no vas a avanzar. Ser constante, es como un maratón, ya decía Murakami, hay un libro de Murakami que les recomiendo a todos los jóvenes novelistas, que se llama ¿En qué pienso cuando corro? ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Buenísimo librito, y eso es muy bueno porque él de alguna forma habla de que las novelas son como maratones. Entonces, no hay que correr rápido, hay que llevar tu ritmo, pum, 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 pum. Sabes que son 4 o 5 horas, o lo que cada quien haga el tiempo que haga en sus maratones, ¿verdad? Pero que hay un fin. Entonces, no se trata de ir muy rápido, se trata de simplemente llevar tu pace, tu ritmo, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado muchísimo con mis novelas. En el caso particular, yo prefiero trabajar en las mañanas, con mi café en las mañanas. Ya la verdad, conforme me voy haciendo más viejo, me da mucha pereza en las noches escribir nada ni leer. Yo veo miniseries en la noche, lo confieso. Leía muchísimo, ya no leo en las noches. Yo, mi whisky y mi miniserie.
Es como una forma, un sucedáneo de novela. Y para responder a la otra pregunta, tienes razón, es muy interesante lo que estás diciendo. En realidad el poeta debería de, el poeta moderno, pero ojo, el poeta moderno empieza a buscar en lo que representa el signo, esa otra cosa, ¿no? La estrella puede ser tus ojos, o el fuego puede ser el sol, o todas son metáforas, metonimias, alegorías de otra cosa. Pero lo que dice Foucault en este libro de las palabras de las cosas es que el mago renacentista realmente piensa como que si la cosa que escribe fuera exactamente la misma que la cosa. Y aunque eso no es verdad, tienes que jugar a creértelo, ¿verdad? Entonces, quizás, no voy a decir que en toda mi poesía, pero en alguna parte de mi poesía yo quise jugar ese juego. Tienes que poner fe en creer que cuando dices alguna cosa, es como si sí fuera la cosa. Todos sabemos que no es la cosa, pero pretender que es la cosa. No voy a decir que en toda mi poesía. Por otro lado, sí es cierto lo que dice, sobre todo ya en la poesía moderna yo diría que hay el signo se desprende más y más y más de la cosa referida, ¿verdad? Bueno, básicamente será la respuesta. Sí. Sí, puedes llevar tu micrófono y esta sería nuestra última. La última. Eloy, bienvenido a Costa Rica, primero que nada, un gusto tenerlo acá. Mi pregunta iba curiosamente en dirección a lo primero que hablaron sobre los distintos oficios del escritor, ¿verdad? El poeta, el narrador, el ensayista. Algo que me llama a mí mucho la atención es cuando, bueno, usted mismo lo mencionó, que no es tan cuentista como sí poeta y novelista, ¿verdad? Pero hay casos en los que esta aversión es como un poco extrema, ¿no? Recuerdo, bueno, yo siempre termino hablando de Yolanda Leamón, escritora costarricense, que decía que ella los versos jamás, o sea, nunca le interesó ni siquiera intentarlo, ¿verdad? De alguna forma. Y pues creo que todos en la experiencia de involucrarnos con la escritura, al principio nos soñamos como en todas las facetas, pero de alguna forma se van aclarando caminos que son los que seguimos, ¿no? ¿A qué se puede ver eso? O sea, por ejemplo, la aversión o afinidad con géneros tan distintos como la poesía y la novela, por decir, o la aptitud para escribirlos todos, o varios. Es la pregunta más difícil, es muy buena, pero esto de la aptitud o la aversión, no tengo precisamente aversión, simplemente tengo mucho miedo de escribir cuentos. ¿Por qué voy a escribir un cuento si ya Borges escribió maravillosos cuentos? O Inés Arredondo, o Guy de Maupassant, o Chekhov. O sea, me da mucho miedo ponerme a escribir un cuento mediocre. Creo que no hago un servicio a nadie. Ahora, quizás es un desafío que tendría que hacerlo. Lo he intentado, no me han salido nada bien. Tal vez mis novelas tampoco, no lo sé. Pero por lo menos en la novela me permito, como decía al principio, no se nota. ¿Me explico? En un cuento sí se nota todo, ¿verdad? Y la novela, hasta los más grandes novelistas se les notan muchas cosas, ¿verdad? Y yo creo que te permite más libertad, menos asfixia en la novela. Ahora, quién sabe, Ignacio Padilla, que paz descanse, amigo de la generación, es un gran cuentista y escribió grandes cuentos y escribió 4 novelas, pero sobre todo escribió libros de cuentos, ¿verdad? Pero aversión, yo no es que tenga aversión, no tengo aversión a ningún género, realmente. Simplemente yo creo que hay inclinaciones, ¿no? En cada lector y autor. Bueno, quiero reiterar la bienvenida para Eloy a Costa Rica. Ojalá sea un viaje provechoso, ojalá te guste el país y las letras costarricenses que te están esperando. Queremos agradecerte que estés acá con nosotros, que hayas pasado este rato tan provechoso. Creo que todos hemos aprendido mucho y que siga la fiesta, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias.